Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Para los que preguntaron si esta clase corresponde a mención biología, ¿ya? Y para los que estaban preguntando también, aquí están los nuevos horarios de las clases. Ya acuérdense que se corrieron casi todos media hora, ya biología y química a las 5:30 y los otros a las 7. ¿Ya? Y así para que más alumnos pudieran llegar después del colegio a ver todas las clases. Entonces hoy nos toca ver el sistema nervioso y muscular. Sí, sacaron los sistemas del temario, pero vamos a ver más que nada cómo es el funcionamiento y la fisiología de estos sistemas. ¿Ya? ¿Están por ahí? ¿Están callados? ¿Se escucha bien? Ya, entonces vamos a empezar. Cualquier duda me avisan. Entonces, vamos a hablar primero sobre el sistema nervioso. Ya en general, como algunos pueden saber, el sistema nervioso se puede dividir en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Aquí estamos. Ya, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ya en el sistema nervioso central vamos a encontrar todos los que son los centros elaboradores de las respuestas, ya donde encontramos el encéfalo, que está en la bóveda craneana, y la médula espinal, que la encontramos en la columna vertebral. ¿Se pega? ¿Se escucha bien o se sigue pegando? Ya. Entonces vamos a continuar. Y por el otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, ya donde vamos a tener todos los nervios, que estas vamos a llamar las vías sensitivas, o también pueden ser las vías motoras, ya que van a efectuar posteriormente la respuesta al estímulo. Ya, y además del sistema nervioso periférico, vamos a tener lo que se llaman los 12 pares de nervios craneales, ya, y los 31 pares de nervios raquídeos. Ya, pero eso es para que lo sepan, no es importante que se lo memoricen. ¿Ya? Entonces lo importante es que estos dos sistemas, tanto el central como el periférico, deben trabajar juntos y así permitir la respuesta a los estímulos, ¿ya? Y también que sea una respuesta rápida y la gran variedad de respuestas que nosotros poseemos ante los estímulos, como ya lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Entonces, esta coordinación del sistema nervioso, tanto central como periférico, funcionan de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a tener un componente sensorial primero, que hacen los receptores, ¿ya? Después vamos a tener las vías de comunicación que van a comunicar, como su nombre lo dice, los receptores con el sistema nervioso central, ¿ya? Y el sistema nervioso central con los componentes efectores, que son aquellos que van a realizar la respuesta, ¿ya? Entonces, al observar la respuesta realizada del sistema nervioso, cómo sacar la mano rápidamente cuando nos estamos quemando, si la ponemos sobre el fuego, podemos decir que el componente sensorial o el receptor va a estar alejado del efector, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro receptor va a ser la mano y el efector, o sea, lo que nos va a permitir sacar la mano, va a ser el músculo del brazo, ¿ya? Van a ser respuestas muy precisas y además son muy rápidas, ¿ya? Entonces, y esta comunicación de distintas partes que están separadas, ¿ya? Son gracias a las neuronas, ¿ya? Porque como algunos saben, la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, vamos a ver rápido las partes de la neurona. Ya vamos a tener primero las dendritas, ¿ya? Que van a estar por acá, alrededor del soma, ¿cierto? Que van a ser múltiples y en las cuales van a recibir el estímulo, ¿ya? Vamos a tener el soma, ¿ya? Donde va a estar todo lo que es el citoplasma,
y el núcleo, y el conjunto de estos somas, la agrupación la vamos a denominar ganglios nerviosos, ¿ya? Posterior vamos a tener el axón, donde se va a propagar el impulso nervioso, ya que se va a alejar del soma, y al final del axón vamos a tener terminales nerviosas y ramificaciones, ¿cierto? Y estas terminales nerviosas o botones sinápticos van a poseer o nos van a permitir la liberación de mensajeros que son los neurotransmisores, ¿ya? Y con esto la neurona se va a poder comunicar a otras neuronas o a otras células, ¿ya? Y hay que recordar también que la neurona va a estar envuelta, o sea, el axón va a estar envuelto por vainas mielínicas. Bueno, hay que saber que hay neuronas que tienen vaina mielínica y otras que no tienen, que son amielínicas, ¿ya? Porque no tienen esta membrana, ¿ya? Y esta membrana es gracias a la célula de Schwann, ¿cierto? Que va a envolver al axón de la neurona, y entre medio de estas células de Schwann vamos a tener los nódulos de Ranvier, que van a ser zonas en cual no va a haber vaina de mielina, ¿ya? Y va a permitir que el impulso pueda saltar, ¿ya? Y así propagarse más rápidamente. Esta característica saltatoria que tiene el impulso nervioso. ¿Vamos bien? Muy rápido. Ya, entonces cualquier cosa me avisan. Vamos a seguir entonces. Entonces las neuronas vamos a poder clasificarlas, ¿cierto? Por así decirlo. O cada una vamos a tener distintas funciones de la neurona, ¿ya? Vamos a tener neuronas que van a comunicar el receptor con el sistema nervioso central, ¿ya? Que van a ser las neuronas sensitivas o aferentes, ¿ya? Entonces va a ser la vía aferente. Vamos a tener interneuronas que van a estar dentro del sistema nervioso central, ¿ya? Que van a comunicar y van a integrar todas las respuestas que llegan desde los receptores. Y también tenemos las neuronas que van desde el sistema nervioso central hacia el efector, que en este caso, por ejemplo, es un músculo, ¿ya? ¿Entendido? Sí, o sea, el que preguntó que si no hay impulso donde hay vaina, exacto, el impulso va saltando entre los nódulos, ¿ya? Eso es lo importante. Bueno, después lo vamos a ver porque no es que se dice que va saltando, pero es porque se va a autopropagar y va a cambiar, van a haber cambios en la actividad al interior de la célula, ¿ya? En este caso la neurona. Así que lo vamos a ver más adelante para que quede más explicado, ¿ya? Ya. Algo muy importante es algunas propiedades que vamos a ver de la neurona, ¿ya? La neurona se dice que tiene una polaridad funcional, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Que tiene regiones especializadas, ¿ya? Para distintas funciones. ¿Cómo es esto? Vamos, por ejemplo, a tener las dendritas que van a actuar como receptor, ¿ya? Que van a recibir los estímulos o los neurotransmisores de otra neurona, ¿ya? Después vamos a tener una vía de propagación, que en este caso va a ser el axón, ¿cierto? Y al final vamos a tener una comunicación hacia otras células, como dije, o hacia otras neuronas, donde vamos a tener la liberación de los neurotransmisores, ¿ya? También estas largas prolongaciones van a formar las vías aferentes y las vías eferentes, ¿cierto? Acordarse que las vías aferentes son las que van desde el receptor al sistema nervioso central, ¿ya? Y las eferentes es las que envía
las señales desde el sistema nervioso central hacia los efectores, ¿ya? ¿Se queda pegado que no alcanzaron a ver? ¿Se queda pegado la imagen o la voz también? ¿Se sigue quedando pegado? ¿No? ¿Todavía se queda pegado? Bueno, a las personas que se les queda pegado y no alcanzan a escuchar alguna explicación, que avisen qué parte no entendieron, así la podemos repetir. O alguno de sus compañeros también se la puede explicar por el chat. Esta materia, si no me equivoco, es de tercero medio. Esto es mención específica, sí. Ya, entonces seguimos. Como decía, algunas de las propiedades de la neurona, vamos a tener que tener una polaridad funcional, ¿cierto? Que es decir, que tiene distintas regiones para funciones distintas, ¿ya? Que tiene largas prolongaciones, lo que ya les comenté, las vías tanto aferente como eferente. El impulso nervioso que va a transmitir esta neurona es unidireccional, o sea, va desde donde captó el estímulo hacia las terminales nerviosas, ¿cierto? Tiene conectividad específica a otras células y neuronas, como ya se los repetí, y la transmisión del impulso nervioso son a grandes velocidades. Se dice que puede ir de 1 a 100 metros por segundo, ¿ya? Y también esta comunicación entre neurona a neurona o neurona a célula vamos a tener un espacio sináptico muy pequeño, así los neurotransmisores llegan directamente a la célula que se quiere estimular, ¿ya? Ya, entonces, gracias a todas estas características, el sistema nervioso cumple con su función de encargarse de todos los movimientos corporales, elaborar sensaciones, almacenar la memoria, aprendizaje, lenguaje, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco los componentes, como ya les dije, hablar un poco más sobre los receptores y los efectores, etcétera. Ya, entonces, tenemos un estímulo, ¿cierto? Que va a llegar a un receptor. Estos receptores van a ser estructuras neuronales que van a captar ciertos estímulos y estos estímulos los van a transformar en impulsos nerviosos, ¿ya? Entonces, estos estímulos pueden venir tanto del medio externo, como la luz, el calor, el frío, la presión, o del medio interno, cambios de glicemia, cambios de presión sanguínea, la conservación hidrosalina del cuerpo, ¿cierto? Del oxígeno, ¿ya? También cambios de posición del cuerpo. Y estos impulsos generados por los receptores van a ir hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces aquí en el sistema nervioso central van a elaborarse todas las respuestas, ¿ya? Como dijimos, son los centros elaboradores, donde tenemos el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? Entonces estos estímulos van a dejar por los axones de las neuronas, ¿ya? Y que este conjunto de axón, ¿cierto? Lo vamos a denominar nervio, ¿ya? En cambio, ¿se acuerdan cómo les dije que se llamaban el conjunto de los somas de las neuronas? Si estuvieron atentos al principio. ¿Se acuerdan?
¿No? Ya, se lo repito. El conjunto de somas vamos a denominarlo ganglio nervioso. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? Ya. Vamos a seguir. Entonces, por otro lado, dijimos que tenemos los receptores que van al sistema nervioso central, que mandan las señales, ya, los impulsos nerviosos, y después tenemos los receptores, que son todas las estructuras del cuerpo, ya, que van a modificar su actividad al llegar este impulso nervioso desde el sistema nervioso central, ya, y que ejecutan una respuesta, como por ejemplo el brazo, ya, los músculos del brazo cuando sentimos que nuestra mano se está quemando. O por ejemplo, bueno, todos los músculos que reaccionan con contracción o flexión, ¿ya? Entonces, toda esta organización del sistema nervioso la podemos explicar bien con el reflejo rotuliano, ¿cierto? ¿Qué pasa? En la rodilla vamos a tener receptores ya que son sensibles al estiramiento, ¿ya? Estos receptores van a mandar señales, ¿ya? Van a tener acá receptores en el tendón, ¿ya? Vamos a tener que son sensibles al estiramiento. Entonces, cuando se golpea, ¿cierto? En el tendón, va a producir un estímulo, ¿ya? Y que va a mandar una señal. Hacia aquí tenemos la médula espinal, ¿ya? Entonces, tenemos que este es ¿dónde está? El receptor. Va hacia la médula espinal, ¿ya? Donde se va a comunicar con una neurona, ¿ya? Que va a mandar una señal hacia el hacia el efector, ¿ya? Que es el músculo, que es el cuádriceps. Y vamos a tener otra neurona con cual se va a conectar, que va a ser una neurona de asociación, ¿ya? Que va a estar asociada con otra neurona de este otro músculo, que va a ser el músculo flexor, ¿ya? ¿Entendieron esa parte o lo explicamos de nuevo? Ya, entonces vamos a explicarlo de nuevo. Ya, entonces, la rodilla tenemos, ¿cierto?, los receptores que yo les dije que son sensibles al estiramiento producido por este golpe, ¿cierto? Se han dado cuenta que cuando golpean en un lugar de la rodilla, esta se levanta, ¿ya? Entonces, estos receptores son terminaciones nerviosas, ya, como les dije, que van a transformar este golpe en estímulos y en impulso nervioso, ¿cierto? Y estos van a viajar por las dendritas, ya, luego van a llegar a los somas y siguen hasta los axones, que van a ser esta parte de acá, ¿ya? Que va a llegar hasta la médula espinal, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Esta va a ser, lo que yo le estoy mostrando va a ser la neurona sensitiva, ¿ya? Esta de acá, la que llega a la médula espinal. Que desde el estímulo, ya desde los receptores, va a ir una neurona, ya que va a mandar un impulso nervioso hasta la médula espinal, ¿ya? Y esta va a ser la neurona sensitiva. Eso es lo que quiero que entiendan ahora. Vamos a ir por partes, ¿ya? Entonces va a tener la neurona sensitiva, que va desde el receptor y
se estimula, ¿ya? Por este golpe y manda impulso nervioso hacia la médula espinal. ¿Ya? En la médula espinal se va a comunicar con otra neurona, que hace la neurona motora o eferente, que va a ir hacia el efector. ¿Ya? ¿Bien? ¿Hasta ahí? Entonces tenemos esta neurona sensitiva que llega hasta la médula espinal, ¿ya? Y que se va a comunicar primero con la neurona motora, que es la que va a ir hacia el efector. ¿Ya? Y aparte de que se comunica con esta neurona motora, ¿ya? A su vez se va a comunicar con la neurona de asociación, ¿ya? Con otra neurona de asociación que va a ir hacia otro músculo, ¿ya? Que va a hacer el bíceps flexor, que va a ser este de acá, ¿ya? Y la neurona motora que yo le estaba diciendo va a ir hacia el cuádriceps, ¿ya? Que va a ser el extensor. ¿Entendieron? Ya. Entonces, vamos a tener la comunicación de la neurona sensitiva, ¿cierto? Con la neurona motora que va a ir al cuádriceps extensor, y vamos a tener la neurona sensitiva que se va a comunicar con una motoneurona, ¿ya? Perdón, no con una motoneurona, con una neurona de asociación. Y esta neurona de asociación, ¿ya? Va a inhibir el impulso hacia el bíceps flexor, este músculo flexor. Por lo tanto, lo que se va a producir, como se va a inhibir la estimulación, este se va a relajar y este se va a contraer, lo que va a producir que la pierna se levante. Así funciona el reflejo rotuliano. ¿Entendieron? Exacto, cuando se golpea el tendón de la rodilla, ¿ya? Que va a tener receptores que son sensibles al estiramiento. Exacto. Ese es un reflejo. El reflejo es involuntario. Ya, entonces, ¿bien? Tenemos los receptores, ¿cierto? Que estamos viendo cómo se componía el sistema nervioso, ¿cierto? Tenemos los receptores que van a ser sensibles al estiramiento, ¿ya? Acuérdense que los receptores son componentes neuronales, que va a ser esta neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva va a captar este estímulo que va a ser el golpe y va a mandar estímulos, un impulso nervioso hacia la médula espinal. A su vez, esta neurona sensitiva se va a comunicar con la neurona motora, ¿ya? Que va a provocar la contracción del efector, que en este caso va a ser el cuádriceps, ¿ya? Que se va a contraer. Y por otro lado, la neurona sensitiva se va a comunicar con una neurona de asociación, y esta neurona de asociación a su vez se comunica con otra neurona que llega al músculo flexor, ¿cierto? Que es el bíceps, ¿ya? Pero por esta neurona de asociación no va a estimular este músculo. Todo lo contrario, inhibe este impulso nervioso y provoca la relajación del flexor. Entonces, por eso se levanta la rodilla, se levanta la pierna, perdón. Puede ser que no, si no se levanta la pierna, puede ser que no le esté golpeando en el lugar adecuado, no está golpeando en el tendón. Pero todos deberíamos tener este reflejo. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Alguien le quedó una duda?
¿No? ¿Ninguna? Ya, entonces vamos a seguir. Ya, bueno, de nuevo lo mismo que le estaba diciendo, ¿cierto? Que vamos a tener el receptor, ¿ya? Que se va a mandar impulsos nerviosos, ya que ya estamos estamos en la médula, ¿ya? Estamos aquí. Entonces, por una parte, esta neurona sensitiva va a llegar a la motoneurona, que va a provocar la contracción, ¿cierto? En el músculo extensor, y por otra parte, la neurona sensitiva llega a la interneurona o neurona asociación, y esta neurona asociación provoca la inhibición de la contracción de otra motoneurona que va a provocar la relajación del músculo flector. Ya, vamos a seguir. Vamos a hablar un poco sobre el potencial de reposo ya y del impulso nervioso, cómo se propagan estas señales, ¿ya? Entonces, todas las células ya en todas las células existe esta diferencia de potencial eléctrico entre el medio interno, ¿cierto? Y el lado extracelular, ¿ya? Por lo que se dice que esta membrana plasmática va a estar polarizada. ¿Ya? Tanto las células musculares y las neuronas van a tener la capacidad ¿ya? De que se les puede provocar alteraciones en la polaridad de su membrana. ¿Ya? Entonces, la membrana va a poseer muchos canales de sodio y potasio, ¿ya? Por donde el potasio va a estar normalmente abierto, ¿ya? Y los canales de sodio van a estar normalmente cerrados. ¿Ya? Por lo que normalmente el lado intracelular va a tener una mayor carga negativa y el lado extracelular va a tener una mayor carga positiva, habiendo una mayor concentración de sodio extracelular y una mayor concentración de potasio intracelular. ¿Por qué? Porque además esta membrana de ser muy permeable al potasio, semipermeable al sodio, es impermeable a todo lo que son todas las proteínas y ácidos nucleicos que hacen los grandes aniones. Y esto nos va a dar la carga negativa. Por lo tanto, la cantidad de concentración de potasio que hay dentro de la célula no es capaz de suprimir la carga negativa de estos grandes aniones. Por eso tenemos una carga negativa intracelular. Sí, K es el símbolo de la tabla periódica del potasio y Na el del sodio. Ya, ¿bien? ¿Entendieron eso? Entonces, por lo tanto, tenemos una carga negativa que está atrapada dentro de la célula, ¿ya? Entonces, como tenemos carga negativa, va a estar entrando potasio porque va a atraerla, ¿cierto? Porque los canales de potasio van a estar abiertos y los canales de sodio van a estar cerrados. Igual vamos a tener entrada de sodio por las bombas sodio-potasio que existen en todas las células, ¿ya? Entonces recuerden que la cantidad o la concentración de potasio que tenemos no va a poder anular la carga negativa de las grandes moléculas como son las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, si medimos el potencial eléctrico, de una neurona que no está transmitiendo, ya que vamos a llamar esto su potencial de reposo, ¿ya? Que va a estar transmitiendo impulso, nos vamos a encontrar que tiene valores, hay valores, hay una diferencia, ¿cierto? De 90 milivolts, entre 70 y 90 milivolts, ¿ya? Pero para poder expresar el potencial de reposo, el potencial de la membrana, se debe anteponer el signo intracelular. Por lo tanto, son menos
70 o 90 milivolts. Esa va a ser la diferencia de carga que va a haber entre el medio interno y el medio externo en una neurona que está en reposo. ¿Ya? No va a estar transmitiendo impulso. ¿Bien? Entonces acuérdense que en este caso, como dije anteriormente, la membrana va a estar polarizada, donde tenemos una carga negativa adentro y la carga positiva afuera. ¿Bien? Claro, como el agua. ¿O a alguien le quedó una duda? Sí, que le quedó una duda. ¿O sí, quedamos todo bien? Ya, vamos a explicarlo rápido, ¿ya? Cuando una neurona no está transmitiendo impulso, lo normal es que tengamos en el medio, intracelular vamos a tener las cargas negativas y extracelular vamos a tener cargas positivas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la neurona no está transmitiendo impulsos nerviosos, van a estar los canales de sodio cerrados y los canales de potasio abiertos. Por lo tanto, entonces el potasio va a estar constantemente entrando. ¿Ya? ¿Y por qué es carga negativa? Porque esta membrana es impermeable para las grandes moléculas como las proteínas y los ácidos nucleicos que nos van a dar esta carga negativa, ya que la concentración de potasio no es lo suficiente, no hay suficiente cantidad de potasio para inhibir la carga negativa de estas moléculas. Entonces, por eso decimos que la célula, esta neurona, en reposo, va a tener una carga negativa intracelular, ¿cierto? Y una carga positiva extracelular. ¿Ya? Y si se mide esta neurona cuando no está transmitiendo impulso, la diferencia entre el medio intracelular y extracelular va a ser de 90 milivolts. Pero para decir el potencial que tiene la membrana se antepone el símbolo intracelular. Entonces vamos a tener menos 90 milivolts. Este va a ser el potencial de reposo ya de la neurona cuando no está transmitiendo impulso nervioso. Acuérdense, entre 70 y 90 milivolts se habla. ¿Mejor? ¿Ahora sí entendiste? ¿O las personas que no habían entendido? Ya, muy bien. Qué bueno que todos entendieron, para que todos vayamos iguales. Entonces, ¿cómo se llama el potencial cuando esta neurona está transmitiendo señales? El potencial de acción, ¿ya? Entonces, cuando la neurona recibe un estímulo, vemos que el potencial de membrana, que habíamos visto que en potencial de reposo estaba en negativo intracelular y positivo extracelular, en este momento esas cargas se van a invertir. Por lo tanto, vamos a tener va a haber carga positiva dentro de la célula y cargas negativas fuera de la célula. ¿Ya? Entonces, esto va a producirse en 1 milisegundo y posteriormente va a volver a su estado normal. Entonces, tenemos una membrana polarizada, ¿cierto? Que hace en el potencial de reposo. Aquí en el potencial de acción va a haber una despolarización y posteriormente se va a recuperar
que lo llamamos la repolarización. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre este cambio, decimos que hay una despolarización, como les decía, y esta es localizada, ¿ya? Y a medida que aumenta la densidad del estímulo, se obtiene despolarizaciones mayores. Solo la despolarización, acuérdense, ¿ya? Que la despolarización es directamente proporcional al estímulo. Pero la magnitud del impulso nervioso en sí no depende de la magnitud del estímulo. O sea, si yo tengo estímulos mayores, no voy a tener un impulso nervioso mayor, pero sí voy a poder tener despolarizaciones mayores. Entonces, cuando esta despolarización, como les decía, llega a cierto estímulo, ya como vemos ya que hay un pic, ¿cierto? Va a generar un cambio de potencial. Entonces, un estímulo va a generar una despolarización. Si esa despolarización llega a un cierto punto, ¿ya? Esa despolarización provoca un cambio de potencial, que es lo que yo les decía, que cambian las cargas, ¿ya? Positivo intracelular, negativo extracelular, ¿ya? Y posteriormente sucede una repolarización en 1 milisegundo. Entonces tenemos, antes del estímulo, ¿cierto? Se cambia a 1 milisegundo, ¿ya? Y a los 2 milisegundos ya va a haber una repolarización y vuelve a su potencial de reposo, ¿ya? Entonces, este impulso nervioso se va a ir propagando y alejándose del sitio estimulado, ¿ya? Sin perder amplitud. Eso es muy importante. El estímulo nervioso no pierde amplitud y no disminuye su magnitud, ¿ya? Entonces, la amplitud de la despolarización, o sea, de este impulso no va a aumentar al incrementar la intensidad del estímulo. Ya, de nuevo. Entonces, tenemos acá los impulsos nerviosos, ¿cierto? ¿Ya? O sea, tenemos esta célula que está en reposo. Tenemos aquí que el estímulo va a provocar una despolarización, pero esta despolarización es pequeña, entonces no va a ser suficiente para provocar un cambio en el potencial. Porque recuérdense que el impulso nervioso se rige por la ley del todo o nada, ¿ya? ¿Se escucha mal? ¿Y ahí? ¿No? ¿Aló? ¿Aló? ¿Y ahí? ¿Ahora se escucha bien? Ya. Ya, entonces seguimos. Como les decía entonces, dice, produce un estímulo ya pequeño, va a haber una despolarización pequeña y no va a ocurrir nada en el resto de las membranas, ¿ya? No va a alcanzar para un cambio de polaridad. Después, si tenemos con un estímulo mayor, ocurre una despolarización mayor en este punto, ¿cierto? Pero no va a ocurrir nada en las otras partes de la membrana. Entonces, hay que decir que por debajo de ciertas magnitudes de estímulos se provocan despolarizaciones locales, ¿ya? Cada vez mayores, pero no va a haber un potencial de acción, ¿ya? Entonces no va, acuérdense que el potencial, como les dije, no depende de la magnitud del estímulo, ¿ya? Siempre va a ser el mismo. Entonces, vamos de nuevo. Teníamos acá en potencial de reposo, ¿cierto? Que el voltaje, los milivoltios que teníamos eran menos 70. Ya, cuando ocurre el estímulo, va a provocarse una despolarización. ¿Y alguien sabe por qué se provoca esta despolarización? ¿Alguien sabe algo?
¿No? ¿Nadie sabe por qué se provoca la despolarización al recibir un estímulo? Ya, se explica por qué se cambian, o sea, hay un cambio también de la apertura y del cierre de los canales que habíamos nombrado anteriormente. Va a haber una apertura de los canales de sodio y el cierre de los canales de potasio, ¿ya? Por lo que la membrana se va a hacer más permeable al sodio, semipermeable al potasio y sigue impermeable a las moléculas que anteriormente les dije, ¿ya? Entonces, el sodio se va a mover gracias a su gradiente electroquímico hacia el interior de la célula, ¿ya? Porque antes teníamos una mayor concentración de sodio fuera de la célula, se va a mover hacia adentro porque va a haber menos concentración, así trata de equilibrarse y mantener iguales las concentraciones tanto intra como extracelulares, ¿ya? Por lo que el lado interno de la célula se va a hacer cada vez menos negativo, ¿ya? Con respecto al exterior, ¿ya? Acuérdense, con respecto al exterior. Hasta que llegue un punto en que ambos gradientes van a desaparecer, ¿ya? Y se igualan. Por lo tanto, no va a existir un gradiente eléctrico, ¿ya? Porque no se van a atraer eléctricamente las moléculas que son positivas a los negativos, pero sí va a permitir, pero sí se va a seguir entrando sodio por el gradiente químico, que va a ser la concentración, ¿ya? Además, en el impulso nervioso también vamos a tener la bomba vasopotásica, que ya la vamos a ver también, que va a ser importante para seguir sacando sodio y entrando potasio, ¿ya? Para mantener así las concentraciones. Entonces, después del estímulo, ¿ya? Entonces teníamos al milisegundo, ¿cierto? La despolarización y se quita el estímulo, va a provocarse la repolarización. ¿Y por qué se produce la repolarización? Es cuando el potencial está invertido también y llega a cierta magnitud, los canales de sodio, como sodio y potasio, estos canales van a ser sensibles eléctricamente, ¿ya? Se van a volver a abrir los canales de potasio y se van a volver a cerrar los canales de sodio. Por lo tanto, el sodio puede moverse y va a ir al exterior, va a salir sodio, ¿ya? Porque va a haber tanta carga positiva dentro de la célula que positivos se repelen, va a salir sodio de la célula, ¿ya? Entonces, gracias también a su gradiente electroquímica, ¿ya? Bueno, y con las salidas de las cargas positivas del sodio, el interior se va a volver cada vez menos negativo. Entonces vamos a llegar hasta un punto que va a ser un poco más negativo, ya donde sale mucho sodio, y posteriormente se va a volver a regular y va a entrar sodio, las concentraciones que sea necesaria de acuerdo a su gradiente electroquímico. Ya, ¿entendido todo lo que dije? Ya, entonces seguimos, ¿estamos bien? ¿Estamos ok? Ya, qué bueno, se escucha bien, no se ha quedado pegado, no se les cae el video, la página. Ya, qué bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, como les decía, ya tenemos, muy importante la bomba de potasio en el impulso nervioso, en este potencial de acción, porque nos va a permitir que siempre haya, ¿cómo se llama esto? Una gradiente, ¿ya? Una gradiente electroquímica del sodio y del potasio. Porque, como cierto que les dije que en el potencial de acción se van a invertir las polaridades, si entra mucho sodio, ¿cierto? Y igual sale potasio, en un momento se van a igualar las gradientes.
Y si pasa eso, la neurona no podría seguir transmitiendo este impulso. ¿Ya? Entonces es muy importante que esta bomba sodio-potasio ya esté actuando para así siempre tener esta gradiente electroquímica y siempre la neurona esté funcionando, ¿ya? Y consume ATP. Por eso se llama ATPasa. Entonces, mucha energía que nosotros consumimos en el día van a ser por esta bomba. Va a ser consumida por esta bomba. ¿Ya? Exacto. Se encarga de repolarizar y siempre mantener los gradientes electroquímicos tanto del potasio como del sodio. ¿Ya? Transporte activo. Muy bien. ¿Ya bien? ¿Todo bien? Si piensen harto, sí queman hartas calorías. Bajan de peso. Ya. Y características, que algunas ya se las había dicho del potencial de acción. Es autopropagado por la neurona, ¿cierto? No pierde amplitud. Como les dije, va a ser la amplitud siempre, ¿ya? Y su amplitud no va a depender de la magnitud del estímulo. Siempre va a tener la misma magnitud, la ley del todo o nada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se da cuenta el sistema nervioso ya del tipo de estímulo que está recibiendo? Como ya le dije, que el sistema nervioso o el impulso nervioso va a ser el mismo, ¿cierto? Siempre. Entonces, esto se debe a la actividad de distintos receptores, ¿ya? Que activan distintas vías neuronales, distintas neuronas, ¿cierto? Las cuales van a llevar a distintas partes del cerebro estos impulsos nerviosos que nos van a dar ciertas respuestas. Entonces, ¿cómo se da cuenta el sistema nervioso central de la magnitud de estos estímulos? Porque no importa la intensidad del estímulo, los potenciales de acción generados van a tener siempre la misma amplitud, ¿cierto? Como les dije, no va a perder amplitud. Pero lo que cambia va a ser la frecuencia, ¿ya? Pero entonces, a mayor estímulo o mayor magnitud del estímulo, va a haber una mayor frecuencia del potencial de acción, o sea, va a llegar más cantidad de veces al sistema nervioso central, ¿ya? Pero no va a aumentar su magnitud ni va a perder su rapidez, ¿ya? Entonces van a llegar más potenciales de acción por unidad de tiempo. Entonces, tenemos que la cantidad de potenciales de acción que llegará a distintas zonas del sistema nervioso central nos va a permitir apreciar la magnitud de este estímulo. Entonces, así nos va a doler más o nos va a doler menos. Si, por ejemplo, ponemos la mano en el fuego, como ya les he dicho ese ejemplo. Además, las dendritas y estos receptores neuronales se van a componer de distintos componentes, ¿ya? Y cada uno de estos va a tener distintos umbrales de excitación, ¿ya? De modo que a mayor magnitud, mayor va a ser las terminaciones nerviosas excitadas, ¿ya? Lo que se va a traducir a mayor número de potenciales de acción, ¿ya? No va a aumentar su amplitud, no va a perder su amplitud ni va a aumentar su magnitud, sino va a aumentar la frecuencia con que llegan los potenciales de acción al sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, esta cantidad de potenciales de acción que llega va a determinar la duración de la sensación, ¿ya? Entonces, si el estímulo se ha dejado de aplicar y sigue doliendo y se sigue sintiendo, es porque se desencadenó muchos potenciales de acción y siguen llegando al sistema nervioso central, ¿ya? ¿Entendieron eso? Ya. Los que no entendieron, ¿qué parte no entendieron? ¿Nada de lo que dije o una parte?
No, qué, sí, qué, dígame qué parte. Ya. Como les decía, o sea, hay que saber o tienen que entender que todos los impulsos nerviosos, independiente sea su estímulo, van a ser el mismo, ¿ya? Pero ¿cómo sabemos si un estímulo es más fuerte o, o menos fuerte, ¿cierto? Si la amplitud con que llega el estímulo, o sea, con que llega el impulso nervioso al sistema nervioso central es el mismo, ¿ya? Porque como les dije, no va a aumentar su amplitud el impulso nervioso si el estímulo es más grande, ¿ya? Entonces, ¿cómo el sistema nervioso central se da cuenta de la magnitud del estímulo? Y esto se debe a la cantidad de frecuencias con que llegan los potenciales de acción al sistema nervioso central, ¿ya? Exacto, solamente la frecuencia es la que cambia. A mayor magnitud del estímulo, mayor cantidades de impulsos nerviosos por unidad de tiempo llegan al sistema nervioso central. Y con eso va a darse cuenta o vamos a asociar si es un estímulo más fuerte o un estímulo de menor intensidad, ¿ya? Lo de autopropagado son las propiedades que yo les dije que tenía, son las características que tiene el impulso nervioso, que es autopropagado, no pierde su amplitud, ¿cierto? Es la misma amplitud hasta llegar al sistema nervioso central, ¿cierto? Y su amplitud ya no depende de la magnitud del estímulo. Entonces, si tenemos un estímulo muy fuerte, nos pegamos muy fuerte y posterior nos sigue doliendo, es que llegaron tantos impulsos nerviosos al sistema nervioso central, ya que hasta después de haber retirado el estímulo, siguen llegando impulsos. Entonces, con eso, el sistema nervioso central se da cuenta de la magnitud de este ejemplo, el golpe. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, ahora sí, todo entendido, todos entendieron. Ya, muy bien. Tiki-taka, me parece, muy bien. Ya. Ahora vamos a pasar al sistema muscular. ¿Ya? Ya. Hay que tener claro primero que que el músculo está compuesto por miles de células ya que la vamos a denominar fibras musculares, ¿ya? Que va desde un extremo al músculo al otro, ¿ya? Y esto se debe a que las mitosis con que se reproduce el músculo no tienen citodiéresis. ¿Se acuerdan lo que era la citodiéresis? De la clase de mitosis. Bien, la división del citoplasma. Entonces, estas células se van a reproducir, van a tener mitosis, pero sin citodiéresis, por lo tanto, estas células van a tener, esta fibra muscular va a tener muchos núcleos, ¿ya? Y cada fibra va a tener todas las estructuras propias de una célula, pero presenta adaptaciones específicas del músculo, ¿ya? Vamos a tener que la membrana de esta fibra se va a llamar sarcolema, ¿ya? Así se denomina, y va a presentar
invaginaciones de esta membrana, ¿ya? Vemos allá el esquema donde tenemos la línea azul, ¿ya? Y ven una invaginación, ¿cierto? De la membrana, y esta invaginación se va a llamar túbulos T, ¿ya? Los cuales van a permitir entrar a la célula, por así decirlo, los impulsos nerviosos que van a venir desde las neuronas, ¿ya? Entonces, esta actividad eléctrica, o sea, este impulso nervioso, va a afectar a la membrana del retículo endoplasmático liso, que es este que está en celeste acá, ¿ya? Que se domina en el músculo retículo sarcoplasmático, ¿ya? Y es muy importante en el músculo este retículo sarcoplasmático porque va a estar encargado de almacenar las grandes concentraciones de calcio, ¿ya? Acuérdense, la función del retículo es almacenar concentraciones de calcio que son mucho mayores que en otras células, ¿ya? Son mucho mayores en la célula muscular. Entonces, lo más especializado de las fibras musculares es el citoesqueleto, ¿ya? Donde vamos a tener las miofibrillas, que van a ser estas de aquí, ¿ya? Las miofibrillas, y estas miofibrillas van a ser capaces de contraerse, ¿ya? Y relajarse, ¿ya? Y van a estar formadas también por filamentos de miosina y de actinina, ¿ya? Mioxina y actina. Entonces estos filamentos van a tener un orden, tanto los de miosina como actina, ¿ya? Y en el microscopio electrónico se van a ver una forma estriada. ¿Se dan cuenta acá? Una forma estría, y por eso este músculo se va a llamar músculo estriado, por esa forma que se ve en el microscopio electrónico. Sí, de actina y miosina, muy bien. Van a ser los filamentos que van a estar componiendo a la miofibrilla, ¿ya? ¿Bien hasta acá? Entonces, a lo largo de esta miofibrilla, este patrón de las fibras de miosina y actina se va a ir repitiendo a lo largo, ¿ya? Y esta repetición, o esta secuencia de miosina y actina se va a llamar sarcómero, ¿ya? Y el sarcómero va a ser la unidad funcional del músculo, que va a ser la que tiene la capacidad de contraerse y relajarse. Ya, y este músculo estriado, a excepción del músculo cardíaco, que tiene la capacidad de autogenerarse los impulsos nerviosos, ya de generar esta propia contracción, ya todos los otros requieren de que las fibras nerviosas estimulen a los músculos para poder contraerse, ya. Y los músculos se van a contraer y se van a relajar dependiendo el orden, ¿ya? O lo que les ordenen las fibras nerviosas. Entonces, la activación de los músculos o de las motoneuronas, que son las que van a llegar a los músculos, van a desencadenar una actividad cuya finalidad es liberar calcio, ¿ya? No, perdón. La finalidad de la estimulación va a ser liberar neurotransmisores, ¿ya? Y estos neurotransmisores van a ser captados por los receptores que se encuentran en la membrana del músculo, ¿ya? Y estos neurotransmisores van a provocar alteraciones en las células musculares. ¿Y cuáles van a ser estas alteraciones? Van a generar contracción, ¿ya? Y este acortamiento se debe a que este sarcómero que les dije, esta disposición de las fibras de miosina y actina se van a cortar, ¿ya? Se van a ir hacia el centro. Entonces, como todos estos sarcómeros, estos millones de sarcómeros que están en los músculos se acortan, todo el músculo se va a contraer,
¿ya? Entonces, los filamentos de miosina van a agarrar a los filamentos de actina y lo van a llevar hacia el centro, ¿ya? Entonces, los filamentos de miosina y los filamentos de actina van a irse todos hacia el centro. ¿Ya? ¿Vamos bien? Sí. Obvio que cuenta como estímulo a hacer ejercicio. Ya, entonces, ¿por qué se produce este acortamiento? Ya, para que se produzca este acortamiento, la unión de los filamentos de actina y miosina debe estar desocupado, ¿ya? Y para eso vamos a necesitar el calcio, ¿ya? Porque el calcio va a permitir o va a agarrar las proteínas que se pueden encontrar ya en estos sitios y los desplaza. Y así van a quedar libres para que se produzca la contracción. Bueno, pero eso es para que sepan, ¿ya? Y también para que ocurra la contracción, ¿ya? Debe haber una gran cantidad de calcio en el citoplasma. ¿Y cuando hay una gran concentración de calcio en el citoplasma? Cuando llegan los impulsos a los túbulos T, ¿ya? Y así va a haber una masiva apertura de estos canales de calcio, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Que han estado conversadores? Ya, a ver, están súper conversadores. Ya después no entienden mucho de lo que hablo y repetimos todo de nuevo. Así que conversen entre una clase y otra, no durante la clase. Ya han escrito tanto que no lo he podido leer todo, así que hay cosas que no he podido responder. Sí, y empezamos hace rato la clase para la persona que preguntó. ¿Ya alguien preguntó algo que no alcancé a ver? Ya. Vamos a seguir si queda súper poco. ¿Ya? Se pasó la clase volando. Vamos a ver los sistemas simpático y parasimpático. En esta clase no. ¿Ya? No estoy muy segura si en otras clases, porque queda como, si no me equivoco, una o dos clases creo de sistema nervioso. ¿Ya? Pero no me acuerdo si entra simpático y parasimpático. Explicar bien lo del impulso nervioso, ¿qué parte? ¿Del principio?
o el impulso nervioso en el músculo. Sí, pero eso lo repetí varias veces y preguntaron y pregunté si lo habían entendido. Bueno, después ve si puedes ver la clase porque ya lo explicamos hace rato eso. Ya quedan como 2 diapositivas y terminamos. ¿Ya? Así que, bueno, para las personas que no sé si llegaron tarde o no lo entendieron, tienen que estar más atentas porque la gracia es que me digan en el momento que no entendieron para no estar devolviéndonos varias positivas atrás, ¿ya? Sí, ojalá puedan llegar puntuales porque si no, perdemos tiempo y al final tenemos que pasar más rápido la última materia porque después viene otra clase. Entonces no nos podemos pasar de ese tiempo, ¿ya? Las clases comienzan, las de biología son siempre a las 5:30, ya los lunes. Ya, vamos a seguir, ya, porque cualquier cosa, pregunta, lo hacemos al final de la clase si nos queda tiempo, ¿ya? No, está bien que preguntes, pero no puedo volver tan atrás porque ya estamos casi terminando, ¿ya? Así que estas clases las suben a la página para que después las veas y cualquier duda en el grupo en Facebook las podemos resolver, ¿ya? Ya, vamos a seguir. Entonces vimos lo del sistema muscular, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a lo que es el aparato respiratorio. Rápidamente, algunos componentes o estructuras del sistema respiratorio, vamos a tener la nariz, ¿cierto? La laringe, los bronquios, ¿ya? La tráquea, los pulmones, dentro de los pulmones tenemos los bronquiolos, ¿cierto? Bueno, donde ahí pasa todo lo que es el intercambio gaseoso entre el oxígeno, o sea, donde la sangre elimina el CO2, ¿cierto? Y entra el oxígeno, ¿cierto? Donde hay el intercambio gaseoso de esto. ¿Ya? Bueno, también tenemos las costillas que van a estar protegiendo a los pulmones, ¿cierto? Un músculo que va a ser el diafragma, que va a ser este de acá abajo, que es muy importante para lo que es el mecanismo de ventilación, ¿ya? Y entre las costillas vamos a tener los músculos intercostales, ¿ya? La respiración normal es regida por el bulbo raquídeo, donde están los centros respiratorios, ¿ya? Los cuales van a descargar impulsos rítmicamente y reciben las señales desde los pulmones para mandar estos impulsos y que hagan estos movimientos respiratorios, ¿ya? Exacto, la caja torácica. Sí, están los bronquios, los alveolos, ¿cierto? Ya estos alveolos van a estar recubiertos por un epitelio delgado que va a permitir el intercambio de los gases entre los bronquiolos, ¿cierto? Entre los alveolos y la sangre. ¿Ya? Pero como ya no pasa en sistema respiratorio, esto es para que se familiaricen un poco, ¿ya? Entonces, gracias a estos estímulos, las células van a satisfacer, ¿cierto?, las necesidades normales de oxígeno y la sangre, como le dije, se va a poder deshacer del dióxido de carbono. Entonces, cuando estamos en una situación, por ejemplo, de huida o nos vamos a correr una maratón, ¿cierto? Nuestros músculos van a estar contrayéndose, van a estar en actividad, ¿ya? Y el cuerpo va a requerir más oxígeno, ¿ya? Y eliminar más cantidades de dióxido de carbono. Y el único medio, ¿cierto?, para tener o para saciar estas necesidades va a ser la ventilación pulmonar, ¿ya? Entonces,
es de tal urgencia que este esfuerzo físico se regule por el sistema nervioso central porque lo requerimos inmediatamente. Por eso no hay una regulación hormonal de la respiración. ¿Se acuerdan que la regulación hormonal por mensajeros, que son las hormonas, era más lento que el sistema nervioso central? Entonces, la variación fisiológica crucial son las concentraciones de dióxido de carbono. Quiere decir que dependiendo de la cantidad de dióxido de carbono que nosotros tenemos en la sangre, va a ser la regulación respiratoria, ¿ya? Entonces, estos centros aumentan los impulsos nerviosos a los músculos intercostales, ¿ya? Entonces, cuando necesitamos tener más oxígeno, ya van a mandar impulso a los músculos intercostales, ya que están entre medio de las costillas, como les dije, y van a provocar que las costillas se contraigan y se eleven, ¿ya? Y a su vez el diafragma va a descender, y esto va a ser la inspiración. Entonces lo que vamos a tener en la inspiración va a ser un aumento de la caja torácica, ¿ya? Va a haber un aumento de volumen de los pulmones y la presión de los pulmones va a ser inferior a la presión atmosférica, ¿ya? Lo que va a provocar que el aire entre. Entonces, en la inspiración vamos a tener contracción de los músculos intercostales, descenso del diafragma, aumento de volumen de los pulmones y disminución de la presión intrapulmonar, ¿ya? Lo que provoca que el aire entre, ¿ya? Entonces, para que el aire entre, es necesario que la caja torácica, como les dije, se expanda, ¿ya? Y los músculos intercostales se van a levantar. Y en los pulmones va a haber receptores que van a ser sensibles al estiramiento, ¿ya? Y entonces, al provocar la inspiración, al probar que suban los músculos intercostales, van a mandar señales al bulbo raquídeo, donde está el centro respiratorio, informando de la distensión de estos músculos intercostales, ¿ya? Y esto va a provocar que el bulbo raquídeo deje de enviar señales, ¿ya?, de contracción de los músculos intercostales y permita la relajación de esto y provoca que las costillas desciendan y el diafragma asciende, lo que finaliza con una disminución del volumen de la caja torácica y un aumento de la presión intrapulmonar, lo que provoca que el aire salga, y esto va a ser la expiración, ¿ya? Estos movimientos, la expiración y la inspiración y la expiración, ya van a ser lo que se llama el ciclo respiratorio. Y se produce en estado normal, sin hacer ejercicio, puede ser entre 12 a 24 veces por minuto, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque he leído en varios ensayos que hay preguntas si hay contracción o relajación de los músculos, o si sube o desciende el diafragma, si desciende o sube. No, nunca había escuchado eso, que si al aguantar un estornudo se podía romper una costilla. ¿Y alguna duda sobre los mecanismos de ventilación? Porque esto ya terminamos acá. La contracción, acuérdense, hay contracción de los músculos intercostales y relajación, ¿ya? La contracción de los músculos intercostales es en la inspiración y el descenso del diafragma. La relajación de los músculos intercostales va a ser en la expiración, y en la expiración va a estar el ascenso o sube el diafragma, ¿ya? Exacto. Hay una relajación de los músculos intercostales y el diafragma sube, ya, como este monito de acá. Y en la inspiración hay un aumento de volumen de los pulmones y lo que provoca una disminución de la presión intrapulmonar con respecto a la atmosférica.
por lo tanto, entra el aire. Y en la expiración se relajan los músculos y hay una disminución del volumen intrapulmonar, lo que provoca una mayor presión intrapulmonar con respecto a la atmosférica, por lo tanto hace que el aire salga. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿O calle para siempre? No, mentira. Puede preguntar sus dudas en el grupo en Facebook. ¿No ninguna? ¿Seguros? A ver, no hablan todos. El bulbo raquídeo es una parte de lo que es el sistema nervioso central, está en la bóveda craneal, ¿ya? Pero si quieres, bueno, yo no lo profundicé ni nada porque ya sistemas no entran más que nada cómo funcionan estos sistemas, ¿ya? Pueden verlo pueden buscarlo para ver en qué parte está, pero está por aquí atrás el bulbo raquídeo, ¿ya? Los músculos intercostales se contraen en la inspiración, ¿ya? Y se relajan en la expiración. Ya, otra pregunta. Ya estamos en la hora. Sí, terminamos. ¿Quiere más clase? ¿Quiere que sigamos? ¿Que la alargue? Ya, muchas gracias. Que tengan una buena semana, ¿ya? Bueno, cualquier duda, lo escriben en el grupo de Facebook. El grupo de Facebook es puntajenacional.cl Ciencias Oficial, me parece. Ya, traten de buscarlo, únanse, porque ahí yo estoy subiendo los PowerPoint, ya, para los que quieran leerlo con más atención. Sí, leí por ahí que alguien dijo lo del mini ensayo. Sí, ahora vamos a tener mini ensayo asociado a la clase, ¿ya? Así que cualquier cosa, alguna pregunta o materia que salga en el mini ensayo y yo no la haya pasado, veámoslo, pongan la pregunta en Facebook y lo tratamos de resolver. ¿Ya? No, las clases están mezcladas, ¿ya? Pero, por ejemplo, la próxima clase también es de mención, ¿ya? Bueno, los dejo invitados para la clase de historia con la profe Igna, ¿ya? Así que, bueno, que tengan una buena semana. Acuérdense de ver el mini ensayo y pásenlo bien, cuídense. Y la próxima clase es 5:30, entonces a la misma hora, en el mismo lugar, aquí en Puntaje Nacional. Entonces nos estamos viendo. Que estén muy bien, ¿ya?